El enfoque de los partidos políticos y los candidatos. Entonces creo yo que dentro de este panorama es importante qué se nos está ofreciendo, qué nos están proponiendo en materia educativa, en materia laboral, en materia de salud y todos esos temas más que creo yo que ellos están tratando de canalizar su interés y su vocación a eso. Hay esta percepción de que si a la mayoría de los peruanos adultos pues se preocupan poco, nos preocupamos poco por conocer algo más del candidato, que yo creo que eso debería ser algo prioritario, de mucho interés. ¿Tú crees, Eduardo, que a los jóvenes, a los de tu generación, 20, 18, 23 años, les interese al menos conocer las propuestas de los candidatos ya que estamos en plena campaña electoral? Yo creo que sí, y eso se ha podido ver incluso hace un año, ¿no? Cuando los jóvenes tomaron una batuta política en el tema de la lucha contra la ley Pulpín, ¿no? Yeah. De lo que sabe muy bien Alejandro, porque ha escrito un libro incluso sobre eso. Yeah. Yo creo que cuando tocamos temas que les interesan a los jóvenes se interesan en la política, pero lamentablemente los candidatos nunca hablan, o usualmente no hablan de temas que les interesen a los jóvenes, y cuando se preocupan por ellos es principalmente porque quieren volanteros, ¿no? O porque quieren alguien que les empuje la combi, pero no toman en cuenta sus ideas. O sea, no hay consejos. Por ejemplo, tú ves ahora la representación que tienen los municipios de jóvenes. No hay jóvenes representando a sus distritos en los municipios, ¿no? Porque siempre han sido relegados en las listas, pasa lo mismo en el Congreso, ¿no? Entonces es necesario que se impulse más una representación de los jóvenes, pero también hay un tema social, es cierto, y es porque has hablado de un tema bien interesante. La generación a la que formamos parte es una generación apolítica, porque nos formaron en la década de la antipolítica, ¿no? Sí. Hemos nacido después de Fujimori, Sí. y Fujimori fue una persona que, por eso es tan triste la encuesta que hemos visto hoy día, que destruyó las bases de la política tradicional en el Perú, ¿no? Pero esa resistencia de la política por parte de los jóvenes es muy evidente. Yo quiero escuchar las opiniones, a ver, muchachos, si me acompañan, para escuchar las opiniones del público, que nos llamen no solamente los jóvenes, sino los padres también, para que nos puedan dar su apreciación y su punto de vista. Aló, buenas tardes, vamos con las opiniones. ¿Su nombre? Sí, buenas tardes, Mauricio, Mauricio, ¿de dónde llamas tú, Mauricio? de San Borja. San Borja, te escuchamos, Mauricio. Bueno, me da mucho gusto escuchar eso, chicos. Yo soy padre de un hijo de 15 años y yo recuerdo, y yo te puedo decir que una cosa es hacer política de joven y otra cosa es que te formen tus padres cómo hacer política de joven. Eso es muy diferente, porque si a ti no te forman desde niño, tus padres no te hablan. Para ti, querida amiga, ya, chao. Todo el día que entras a una universidad, cuando escuchas diferentes opciones políticas, tal vez te vas a dejar guiar, pero las bases vienen desde casa. Entonces, si tenemos una población, tenemos un peruano que no forma a sus hijos con esas perspectivas, cuando sean adultos, que entren a universidades, fácilmente van a ser resultados, tal vez por ideologías que no son las más correctas. Entonces yo creo que por ahí nace, ¿no? Y una felicitación a los chicos que están ahí, no a los chicos. Muchas gracias. Estamos en este bloque de El Poder en tus manos en Capital, tu opinión importa. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¿Por qué cree que a los jóvenes no les interesa la política? ¿Cómo debemos motivarlos de alguna manera? Vamos a la pausa y volvemos. Quieren ganar su aceptación, su simpatía, pero dábamos un ejemplo muy interesante y simpático con nuestros invitados, con Alejandra y con Eduardo, dos jóvenes estudiantes, y que tratan de entender un poco la política. Es que yo creo que, por ejemplo, de estas conversaciones muy cotidianas que se dan padres e hijos, ¿no?, en la mesa, si es que el papá empieza ya a abordar un tema político de la actualidad, de los congresistas, el chico de 15, 16 años se va a querer ir volando, va a querer ir así, espantado va a querer irse. Y no sabemos aterrizar la política de ninguna manera. Definitivamente no sabe explicar de manera sencilla. ¿Por qué? Porque los jóvenes, al igual que la mayoría de los peruanos, relacionamos a la política con corrupción, y es algo súper aburrido y saturado. Urbano, tú que eres relativamente joven, ¿te interesa la política? Dime la verdad, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo los felicito a ellos que están aquí presentes, chicos. Ustedes saben demasiado, saben tanto, pero a mí me aburre esto, ¿verdad? A mí no me gusta la política, no comparto mucho eso, me informo. Es más, antes de trabajar en Capital, no sabía nada de lo que era política. Yeah. Yo creo que aquí me estoy nutriendo un poquito de lo que es política, porque, o sea, y solo lo que veo, ¿no? Por ejemplo,
el programa que viene, que es de los hermanos Walker, ellos es un programa político que solo me enseña un poquito, nada más. Pero no le tomo interés, ¿por qué? Porque me parece aburrido, y soy sincero. A mí también me aburre la política. ¿Sabes? Si yo lo sigo es porque parte de mi trabajo y tengo que estar informado y tengo que estar enterado de la realidad, de lo que hacen los candidatos. Pero ¿qué tal si mañana te cierran un parque, el parque de tu casa, y tienes que hacer algo para recuperar tu parque? Tengo Eso que tomar interés y parte de la política. Pero yo supongo que para eso hay un comité en cada asociación. Vas a encontrar que no lo hay y vas a encontrar que tienes que armarlo tú. Y en ese momento te vas a dar cuenta que tienes que hacer política. Lo mismo me pasó a mí un tiempo cuando tuvimos el problema de las combis. Porque las combis, por ejemplo, los chosicanos, que son los que, en los que yo usualmente viajo, Ya. no te reciben si eres universitario. Te dicen de primera que no puedes subir porque no hay pasaje medio. Ahí Te es dejan a ese medio maltrato camino. que siempre tienen Entonces, ustedes. en ese momento tienes que organizarte políticamente. Y tienes que decir, hay que hacer algo para solucionar este problema, ¿no? Ya, a ver, Eduardo, yo quiero que tú, te dirijas a los jóvenes que están hartos de la política y vamos a aterrizarlos, así, al llano, que pisen tierra, que se ensucien los zapatos. ¿Cómo explicarías tú, a través de tu inquietud, y obviamente tú eres un buen comunicador, un joven que conoce de política, por qué tendría que interesarles a los jóvenes que están hartos de la política y de los políticos? ¿Por qué? Explícales así en sencillo. Porque, por ejemplo, el espacio público, no solamente los parques y esto, sino también la política, son espacios públicos, son espacios comunes en los que tú tienes que participar y nadie tiene derecho a secuestrártelos. Muchas veces se hacen las cosas de una manera que no te gusta y en ese momento tú tienes que decir que también tienes derecho a hacer que tu voz se escuche, ¿no? En ese momento tienes que participar y tienes que... Nadie te va a abrir las puertas de la política, ni te va a abrir las puertas del municipio, ni nada. Tú tienes que entrar porque es tu derecho, ¿no? O sea, una vez que yo viajé a Chile, uno de estos diputados que marchaban en contra de por todas estas reformas que hacían allá, me dijo que nunca los viejos te van a abrir la puerta de la política. Tú tienes que romper esa puerta y entrar a la fuerza, ¿no? Y entrar porque es tu derecho, ¿no? Porque es tu derecho el participar y que tus opiniones también sean escuchadas y que se gobierne de la manera en que tú crees que es justo. Alejandra, una chica, digamos, de 25 años que se sienta a conversar con su papá y su papá pretende captar un poco de interés de parte de su hija por la política y dice, papá, ¿sabes qué? No me hables de eso porque me aburre. ¿Ya? ¿Tú qué le dirías? Yo personalmente vengo haciendo política desde que estaba en la universidad. ¿Ya? Pero, sin embargo, creo yo que aquí hay un análisis que se queda fuera y es el hecho de que los ciudadanos en general y más los jóvenes no son conscientes de que hacen política incluso desde el arte, desde la música o el hecho de salir a protestar a defender sus universidades como ha salido en San Marcos y en la Villarreal. Entonces ellos no son conscientes de que son actores políticos que están haciendo política, pero que la política, por ende, queda demostrada ahí que no tiene por qué ser aburrida, con discursos aburridos, con debates incansables de madrugada, y que eso justamente conlleva al desgano, al desánimo y al alejamiento de la política. Entonces, ustedes tienen una vida de jóvenes, disculpen lo que le voy a decir, pero es algo que, digamos, es muy prejuicioso, pero lo dicen quienes nos están escuchando quizás esta hora y dicen, no, son dos chicos pues universitarios, son dos nerds que pues, hablan de política y qué aburridos que son. Ustedes tienen una vida de jóvenes también, se divierten, quieren escuchar su música, salen con sus amigos, ¿cierto? Por eso yo decía que la política no tiene por qué ser aburrida. El político no es el ideal de la persona con lentes, de la persona seria, que no sonríe, Ese que es no el baila, prejuicio que no tenemos sale por con los eso. amigos. Yo creo que eso es un prejuicio y que ha demostrado que, creo yo, en varios políticos pues, que tienen una vida social, o sea, que son humanos, que sienten. Nosotros, yo, por ejemplo, claro, soy universitaria, pero me he esforzado como miles de estudiantes en ingresar a una universidad pública Y no que por no eso... tiene todos los privilegios de una universidad privada. He estado sin trabajo, he estado sin un sol en el bolsillo y entonces, y a pesar de ello, he estado consecuente, digamos, pero sin embargo no me alejaba de la política porque uno tiene que ser consciente que si se aleja o deja en manos de otros que desean la vida, entonces vamos a ser simples actores desde el televisor o desde la ventana y siempre vamos a estar quejándonos. Así es. Sí, no, nosotros somos expertos en quejar, el peruano vive quejándose. Aló, buenas tardes, vamos con más opiniones. Buenas tardes. ¿Su nombre? Ricardo, sí. Ricardo, te escuchamos. O sea, mire, acá hay una discrepancia. Pero nosotros los jóvenes, bueno, yo he sido joven, no hemos sido políticos. O sea, yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, éramos políticos. ¿Por qué? Porque de casa me dieron a mí de los primeros. Cuando llegué a la universidad, para pertenecer a la asamblea estatutaria, para pertenecer a alguna parte de la política de la universidad, había que estar entre el quinto superior, o el sexto superior, o el tercio superior.
Entonces a mí me correspondía estar en el tercio superior y fui parte de la asamblea estatutaria en el 81, 82 en la Universidad de San Martín de Porres. Pero ahí uno como joven se encuentra con una serie de políticos que tienen una base, digamos, ideológica. Entonces te encuentras con apristas, te encuentras con comunistas, te encuentras con socialistas, con esto. Nuestra vida política, creo que para mí, para los jóvenes, como un consejo, es que tenemos que aplicar el conocimiento de casa para ser siempre los primeros y para poder discutir con categoría. Yo recuerdo mucho que yo tuve que enfrentarme al PRT, al Partido Nacional de Trabajadores, en una de las asambleas que había ahí que tenían que discutir unos temas, y también tuve que discutir con el APRA. Entonces, yo era independiente, pero estaba metido en política, pero la base que tenía, la base que podíamos pensar, era un tipo pensante. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que sucede en este momento, Repito, por favor. La idea general, lo que sucede con todos los jóvenes, tenemos una política de televisión y de radio y de internet. Que eso básicamente domina, digamos, acapara la atención del joven por hallar un espacio en que se pueda interesar en política. Vamos con más opiniones. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, bájale volumen a su radio, por favor. ¿Su nombre y dónde llama? No tenemos buena comunicación. Sí, le escuchamos. ¿Su nombre? No se escucha, disculpe, tenemos un inconveniente. Vamos con la siguiente. Aló, buenas tardes. Aló. Hola, ¿qué tal? Sí, su nombre, por favor. Fernando, de Chiclayo. Fernando de Chiclayo. ¿Qué edad tienes tú, Fernando? Yo tengo 32 años. 32, pero digamos de más joven, porque está más joven todavía, pero muchachón, de más jovencito, ¿te interesó la política, sí o no? Me interesó demasiado, creo yo, que hasta el punto que hace 2 años me sentí defraudado y estafado por la política, porque de alguna otra forma pues yo participé en la marcha de los 4 suyos, me acuerdo que vinieron algunos amigos bueno, no amigos, sino gente que estaba en la misma corriente de sacar a Fujimori en la época del 2000, y pues llevaba a los amigos a la casa cuando vivía yo ahí en Lima, y me acuerdo que nos reuníamos y hacíamos un montón de cosas. Hemos recibido balas, hemos recibido bombas lacrimógenas, y de pronto pues llega Toledo y era un festín económico para ellos, no para nosotros los jóvenes. Después llegó Alan García y era un festín económico para ellos y no para nosotros los jóvenes. Nosotros nos sacamos la mugre. Yo ahora soy médico, ¿no? Me saco la mugre atendiendo pacientes en el hospital, me saco la mugre atendiendo pacientes en mi consultorio. Pues la SUNAT me saca la mugre, el Estado me saca la mugre, el delincuente me extorsiona. O sea, al final, Toledo, ni Ana García, ni el señor Humala hicieron absolutamente nada cuando nosotros dimos el pecho y nos tiraron bombas lacrimógenas. Entonces, como joven, francamente, me taparon. La política no sirvió para nada. Por eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Yo quiero agradecer la presencia de Alejandra Dinegro y de Eduardo Maldonado por estar aquí, dos jóvenes. Quiero felicitarlos por demostrar que hay un sector de la población también que tiene interés por la política y es muy importante que los jóvenes. Yo quisiera decir algo sobre lo que acaba de decir ahora. Me parece que hay un mal entendimiento de lo que es la política, ¿no? Porque ha hablado de la política solamente de cambio de gobierno. O sea, de cuando se fue Fujimori entró Toledo, y, claro, y siempre como si la política fuera solamente las elecciones y el cambio de gobierno, y luego y hay un nuevo presidente y le entregamos un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Sí. Eso no es hacer política tampoco, ¿no? Me parece que la política se hace día a día. Y si tú ves un problema dentro de un gobierno que incluso en algún momento apoyaste, puedes salir a la calle a mostrar tu rechazo o expresarte, ¿no? Claro. Siempre hay que hacer política independientemente de quién sea el gobernante. Y que el joven no solo participa en política por participar en una marcha, tampoco eso, ¿no? No, incluso creando proyectos personales propios también hace política, ¿no? Mostrando su interés por la política, en tener no solamente curiosidad, sino tener la capacidad de ir más allá de la política, de investigar a un candidato, de tener la iniciativa de conocer más. ¿Qué piensas tú? Gracias por estar aquí, Alejandra. No, agradecerte una vez más la invitación, Enrique, Eduardo, por acompañarnos también en esta entrevista y nutrirla. Sí. Yo creo que en estos momentos es importante dirigirse al joven, ¿no? Que como nosotros también está viendo pues, cuál es la solución a sus problemas y romper esa idea del politicismo. Ahora, el ser
el ser político o político tampoco no es ser partidizado o no partidizado. O sea, uno puede ser político o hacer política y no necesariamente estar inscrito en un partido político. Creo que en estos momentos el llamado urgente ahorita a los partidos políticos que proponen sobre todo cambios, reformas, que abran pues justamente no solamente el oído para escuchar, sino que involucren a la juventud y se involucran con sus propuestas, escuchándola y todo lo demás, y construir referentes políticos desde ahora en los jóvenes. Justamente hay una idea en la cual la persona que administra, ¿no?, el club de canillitas de su barrio ya se cree con el derecho de ser presidente del Perú. Tampoco Sin embargo, no tiene ni siquiera una base social, no tiene ni siquiera conocimientos y todo lo demás. Entonces creo yo que es importante que los jóvenes se organicen, sigan organizándose y sigan haciendo política desde donde ellos creen que es importante, como la música, como el arte, como las mujeres que salen a defender su cuerpo, como los estudiantes, y a seguir adelante. Así es, muchas gracias Alejandra, gracias Eduardo, y ojalá que haya ya pronto muchísimo más interés de la política por parte de los jóvenes. Hasta aquí el bloque El Poder en tus manos en Capital, tu opinión no importa. Volvemos.